Hola gente, ¿cómo están estudiantes, aprendices y colegas? Bienvenidos al mundo de las palabras. Mi nombre es Daniel Moro y en esta nueva presentación, cumpliendo con uno de los tantos pedidos hechos por algunos de mis queridos suscriptores, me voy a dedicar a desplegar todos los requerimientos necesarios para llevar a cabo un buen texto argumentativo. Comenzaré por dar a conocer las partes más comunes para terminar el video con los que habitualmente se clasifican como textos argumentativos propiamente dichos. Comenzamos. Como dije anteriormente, voy primero por cuáles son las partes del texto argumentativo, aclarando de antemano que, si bien la estructura no es fija, siempre debe estar presente la idea central del autor y el desarrollo de sus argumentos. Hay que considerar que la falta de alguno de los elementos deja al artículo con mayores posibilidades de ser refutado. Lo primero a tener en cuenta es la tesis, en la que se destacan tres consideraciones. A. La tesis es la idea fundamental en torno a la que se reflexiona. Pueden aparecer al principio o al final del texto y en lo posible no debe ocupar más de una oración afirmativa. B. Ha de presentarse claramente, tanto en relación al suceso, dato o idea de la parte, como en relación a la postura del autor. Por ejemplo, un dato respecto al aumento de la venta de automóviles en un país podrá generar tesis favorables respecto a la mejora de la economía del mismo, como otras en las que se plantee la preocupación por la contaminación ambiental. Y C, relacionado con el primer postulado, puede encerrar en sí varias ideas, aunque es aconsejable que no posea un número excesivo de ellas, pues provocaría la confusión en el receptor y la defensa de la misma entrañaría mayores dificultades. Veamos ahora otra de las partes que se identifica como el cuerpo. El cuerpo despliega la idea o ideas que se pretende demostrar. Puede hacerse desde dos perspectivas. 1. Sus afirmaciones y la defensa de las mismas. 2. Previsión de objeciones a su postura y recuperación de afirmaciones opuestas para refutarlas. Para ello se vale de A. Argumentos. Una vez expuesta la tesis, comienza el razonamiento en sí, es decir, se van ofreciendo los argumentos que fundamentan la opinión y posición del autor. B. Refutaciones. Sobre una tesis admitida o de las posibles objeciones que podría hacer el adversario a un argumento concreto. C. Información sobre el tema, suceso o idea a la que se refiere. D. Citas o argumentos de autoridad, textos de otros autores o de instituciones que se introducen para poder profundizar la postura del autor, esté de acuerdo o en desacuerdo. Las citas pueden ser textuales o referidas, y eso nos lleva al punto E, referencia a palabras de autoridad. Es una forma de cita, ya que refiere a lo desarrollado por personas o instituciones reconocidas en la materia, cuyas afirmaciones o argumentaciones reafirman la tesis del texto en cuestión. Otra de las partes es la conclusión, en la que se debe tener en cuenta, dependiendo del objetivo de la argumentación, tres posibles resoluciones. A es la concreción de la idea hacia donde derivan los razonamientos argumentativos del desarrollo de la reflexión desde todos los ángulos, a menudo anunciada al comienzo del escrito. B suele ser de corte propositivo, que a la vez da un nuevo marco para la elaboración de otra tesis. El primer y segundo postulado nos lleva a la tercera variante. C puede presentarse de varias formas. 1. Afirmación de la tesis. El autor retoma la hipótesis inicial y demuestra la validez de su planteo, es decir, abstrayendo de los datos o ejemplos una idea sobre el problema o tema que reafirma lo planteado como tesis y se constituye como tal. 2. Con carácter sugeridor, recoge en síntesis la idea central de la tesis y el desarrollo, pero no da por cerrado el tema ni el razonamiento del autor, sino que abre la posibilidad para futuros trabajos sobre el mismo asunto, pero desde otras perspectivas. Veamos a continuación los tipos de textos argumentativos. Ya vimos cómo el texto argumentativo tiene como función principal dar a conocer una opinión sobre un tema, brindar las referencias para sostener la tesis e influir sobre la opinión de los receptores en relación a ese tema. Nace de una consigna que está formulada como enunciado introductorio y desde este planteamiento inicial se desarrolla el tema propuesto en la tesis. De esta forma puede ir ahondando en la idea principal o tema argumental. Además, se hace necesario fundamentar la postura a favor o en contra de esas ideas. De este modo, sabemos en las primeras oraciones de qué trata el texto sobre el que va a argumentar el autor. Entre los discursos no literarios, el texto argumentativo es el más subjetivo, en donde el autor está presente desde sus conocimientos y desde sus opiniones, pareceres, posicionamientos filosóficos, políticos, epistemológicos, sociales, éticos, etc.
La argumentación se vincula con la exposición a la información, ya que para posicionarse ante un tema, sucesos o propuesta, es necesario conocer ese suceso y conocer otros elementos que hacen que cada persona pueda plantearse distintos puntos de vista y tomar partido o posición por uno de ellos. Veamos cuáles son los textos argumentativos por excelencia, los más utilizados, y cuáles sus características más comunes. Comenzamos por el artículo de opinión y sus variables. A. El autor trata el tema de forma concreta y de rápida lectura. B. No profundiza el tema a desarrollar, sino que plantea la postura del autor sobre una idea o suceso. C. Es el texto argumentativo característico de los medios periodísticos. Seguimos con el artículo editorial. A. Es el artículo de opinión elaborado por el responsable principal de un medio de comunicación que puede ser oral, escrito, audiovisual, virtual. B. Refleja la posición del grupo editorial respecto de un tema, idea o suceso. Continuamos con la tesis, entendiendo que es la tesis académica la que tienen que realizar los estudiantes universitarios cada vez que terminan una carrera. Sus variables. A. Representa la elaboración sobre un trabajo de investigación, sea de campo o intelectual. B. El autor da a conocer el desarrollo de lo investigado y argumenta en favor de la hipótesis o pregunta desde la que investigó. Continuamos con el ensayo y sus variables. A. Es el texto argumentativo por excelencia, sobre temas muy diversos, políticos, filosóficos, científicos, artísticos, sociales, etc., incluso combinando elementos de diferentes áreas como las que acabo de nombrar. B. El autor propone su punto de vista y a la vez plantea refutaciones sobre otros ensayos u obras. Continuamos con la monografía, que puedes ampliar el tema a través de esta tarjeta, y sus variables. A. Trata sobre un tema en particular. B. El autor se detiene en uno de los aspectos que cree de mayor importancia para plantear su idea, profundizar en su conocimiento y argumentar a favor de su postura. Seguimos con el tratado, que no es tan conocido, pero es argumentativo y tiene sus variables. A. Escrito extenso, que comúnmente refiere a disciplinas artísticas o ciencias. B. El autor formula una teoría sobre el tema y la desarrolla completamente. Y por último, la crítica, que a mi entender, y quiero dejar claro en esto, es mi opinión, no existe crítica constructiva ni destructiva, sino la crítica en sí misma. Y como tal, tiene sus variables como texto argumentativo. Y estas variables son: A. Refiere a una obra en particular, literaria, cinematográfica, teatral, etc. B. El autor argumenta en relación a las cualidades estéticas de la obra, su calidad como obra artística, o en relación al campo de conocimiento en que se inserte. Para finalizar, tenga muy en cuenta que cuanto más datos fehacientes tenga un argumento, más convincente es, y que, por el contrario, ante la falta de los mismos, el argumento se acerca más a una creencia sin fundamentos, que lleva a que el autor de la misma se parezca más a un fanático que a alguien que mantiene su postura con bases sólidas. Y créanme, la diferencia de criterios es abismal. Con esto último, doy por terminado el presente video, con el cual espero haber cumplido con las expectativas, y si es así, espero recibir un me gusta de tu parte. Les recuerdo que si desean estar al día con todos los tutoriales que estaré bajando periódicamente, solo deben suscribirse y luego apretar la campanita para que la notificación de lo nuevo les llegue automáticamente. Por otro lado, si necesitan hacer algún pedido sobre algún tema especial, recuerden que pueden hacerlo por aquí debajo a través de los comentarios. Por lo pronto, nada más. Solo me resta decir muchas gracias por estar y acompañar. Sean felices, lean un libro, hagan una crítica al libro y hasta luego.